Cisma de Oriente y Occidente. Antes de comenzar, me gustaría explicar el término cisma, que se emplea básicamente para hacer mención a la separación o división de los miembros de una organización o comunidad. La palabra cisma deriva del latín y a su vez del griego. En religión, se denomina cisma de Oriente y Occidente a la ruptura de relaciones que hubo en el año 1054 entre el Papa, máximo representante de la Iglesia Católica Romana, y el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, representante de la Iglesia Ortodoxa. En dicho cisma, tanto el patriarca Miguel Cerulario excomulgó al Papa León IX, así como el Papa hizo con este. Por tanto, ambos representantes realizaron la excomunión mutua. Por otra parte, cabe resaltar que la Iglesia Ortodoxa es la que representa la cultura oriental y lengua griega, y la Iglesia Católica es la que pertenece a la cultura occidental de lengua latina. Una vez dicho esto, pasamos a las causas de la cisma. Se divide en tres: étnica, religiosa y política. En las causas étnicas tenemos la natural antipatía y aversión entre asiáticos y europeos, unidas al desprecio que en esta época sintieron los cristianos orientales hacia los latinos, a quienes consideraban contagiados de barbarie a causa de las invasiones germánicas. En las causas religiosas tenemos dos principales: el traslado de la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla en el año 313 y la disputa entre quién era la cabeza principal de la Iglesia, Roma o Constantinopla. Y por último, existía un auténtico debate religioso sobre la introducción en el credo por parte de Roma de la afirmación de que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Hablemos un poco del origen. El distanciamiento entre ambas iglesias comienza a desarrollarse desde el momento mismo en que el emperador Constantino decide trasladar en 313 la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Teodosio el Grande divide a su muerte en el año 395 el imperio en dos partes, una para su hijo Honorio, que es el emperador de Occidente, y otra para Arcadio de Oriente. Ignacio, patriarca de Constantinopla, que estaba bajo la protección de la emperatriz Teodora, le negó la Sagrada Comunión a Bardas a causa de conductas inmorales hacia Lardes. Bardas juró vengarse junto con Gregorio Advesta, enemigo de Ignacio. Lo acusan falsamente de conspirar contra el Estado ante Miguel III. La emperatriz Teodora se declaró la defensora de Ignacio, pero Bardas la acusa de complicidad y tras ordenar que le fuese cortado el cabello como castigo, la encerró violentamente en un convento, mientras que Ignacio era desterrado a la isla de Treventino. Era preciso sustituir inmediatamente a Ignacio en la sede bizantina, y ese era Focio, secretario de la Cancillería Imperial y emparentado con Bardas. Focio era un hombre erudito, sin embargo era seglar y los sagrados cánones prohibían su ascenso directo al episcopado. Gregorio Advesta se encargó, en convivencia con el emperador, de solventar esta contrariedad. Confirió a Focio las órdenes sagradas, lo que le permitió que el emperador le otorgase la dignidad de patriarca de Constantinopla. Focio escribe una carta al Papa Nicolás I, sucesor de Benedicto III, en la que le comunica su exaltación al patriarcado. En esa misma carta hacía una profesión fingida de fe cristiana de acuerdo con el credo de Roma y la sumisión total del pontífice. Al mismo tiempo, el emperador envió otra carta dando cuenta al Papa de la renuncia voluntaria de Ignacio, retirado a un monasterio y confirmando la noticia de Focio. No convencido de los argumentos que contenían ambos escritos, Nicolás I envió dos legados a Constantinopla para que la informaran de lo ocurrido, pero, sobornados por Focio y Bardas, informan al Papa falsamente. Aún más, sin autorización del pontífice, se constituyen jueces y convocan un sínodo cuyas conclusiones deponen a Ignacio y proclaman a Focio legítimo patriarca. Esta rivalidad entre Ignacio y Focio fue la causa inmediata al cisma. Pero no tardaron en llegar a Roma los informes del propio Ignacio y de otros obispos, adictos a la Santa Sede, dando cuenta al pontífice de la realidad de los hechos. Nicolás I protestó por la actitud del emperador bizantino, se negó a reconocer patriarca a Focio y reunió en Letrán un sínodo, en el que se excomulga a Focio, se le desposee de todas sus dignidades y se restituyen a Ignacio todos sus derechos. Ni Focio ni el emperador aceptaron la decisión del pontífice. Sin embargo, Bardas cae asesinado, y al año siguiente el emperador Miguel III corría la misma suerte a manos de Basilio, que usurpa el trono del imperio. El emperador Basilio I el Macedonio, enemigo de Focio, encierra a este en un monasterio y repone a Ignacio en la sede patriarcal con todos los honores, al fin de dar legitimidad a las decisiones del nuevo emperador, el Papa Adriano II, sucesor de Nicolás I. Reunió en Constantinopla el octavo concilio ecuménico,
en cuya sesión octava se acuerda anatematizar a Focio y condenar sus libros a la hoguera. A la muerte del patriarca Ignacio en el 878, el papa Juan VIII, que había sucedido a Adriano II, levantó las penas que pesaban sobre Focio y lo admitió por segunda vez al patriarcado de Constantinopla. Pero cuando el emperador León VI ocupa el trono a la muerte de Basilio I, le recluyó de nuevo en un monasterio, donde permanecería hasta su muerte en el 897, dejando el nombre de Focio en el olvido por todo el siglo X. La separación espiritual de ambas iglesias había llegado a tal extremo que, al comenzar el siglo XI, se veía claro que la separación era inevitable, ya que en el siglo XI Miguel Cerulario volvía a exaltar la memoria de Focio y a defender sus escritos. Miguel I Celulario, lleno de odio contra la Iglesia romana, elevado a la sede patriarcal de Constantinopla en 1043, su ministerio coincidiría con el del Papa León IX, y ambos consumarían el cisma que se venía gestando entre ambas iglesias. Su enfrentamiento se inicia en 1051, cuando tras acusar de herejía judaica a la Iglesia romana por utilizar pan dacimo en la Eucaristía, ordena que se cerrasen todas las iglesias de territorio latino en Constantinopla, que no adoptaron el rito griego. Se apodera de todos los monasterios dependientes de Roma y arroja de ellos a todos los monjes que obedecían al Papa, y dirige una carta al clero en la que renovaba todas las antiguas acusaciones contra las dignidades eclesiásticas occidentales. En el año 1054, el Papa León IX envió a Constantinopla una legación encabezada por el cardenal Humberto de Silva y los arzobispos Federico de Lorena y Pedro de Amalfi, portando un escrito en el que se conminaba a Cerulario y a la retractación de algunos aspectos en conflicto y un decreto de excomunión en caso de que éste se negase a ello. Pero el patriarca se negó a recibirlos y a tratarlos. Ante esta actitud, los legados papales publicaron su Diálogo entre un romano y un constantinopolitano, plagado de burlas contra las costumbres griegas, y, el 16 de julio de 1054, depositaron la bula de excomunión en el altar mayor de la iglesia de Santa Sofía, en Bizancio, y abandonaron la ciudad de inmediato. Unos días después, el 24 de julio, el patriarca Miguel I Cerulario quemaba públicamente la bula papal y excomulgaba al cardenal Humberto y a su séquito. El cisma entre ambas iglesias, que aún se perpetúa, se había consumado. El gran cisma hoy. Desde aquel instante hasta la actualidad, ambas se denominan a sí mismas Iglesia Católica Romana e Iglesia Católica Ortodoxa, y reivindican también la exclusividad de la fórmula una santa católica y apostólica, al tiempo que cada una se considera como la única heredera legítima de la Iglesia primitiva fundada por Cristo y atribuye a la otra el haber abandonado la Iglesia verdadera. La historia deja constancia de una suerte de intención latente de acercamiento entre ambas iglesias. En 1274 tuvo lugar una primera voluntad de aproximación con motivo del Segundo Concilio de León y, en 1439, volvieron a reunirse en el Concilio de Basilea, pero las dos ocasiones se vieron abocadas al fracaso por la recíproca intransigencia en algunos aspectos doctrinales y disciplinarios. Más recientemente, algunas iglesias orientales decidieron aceptar la primicia absoluta del Papa, y ahora se denomina Iglesias Orientales Católicas, y a raíz del Concilio Vaticano II, convocado en 1966 por el Papa Juan XXIII y clausurado en 1965 por Pablo VI, la Iglesia Católica Romana emprendió una serie de iniciativas que han contribuido al acercamiento entre ambas iglesias, entre las que se puede contar la Declaración Conjunta del 7 de diciembre de 1965, en la que el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenagoras I decidían cancelar de la memoria de la Iglesia la sentencia de excomunión que había sido pronunciada. Para finalizar, adjuntamos una imagen del 11 de marzo de 2002 en la cual se puede observar la delegación oficial de la Iglesia Ortodoxa cuando es recibida por un papa en el Vaticano por primera vez desde que se produjo el cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054.